Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Resulta que hace un par de días tuve una conversación con una persona que desde hace medio siglo que está trabajando en el diálogo interconfesional entre judíos y cristianos. Y esta persona escuchó el programa del domingo pasado con la conversación que tuvimos con el señor Jaime Copec. Y esta persona católica me dijo que no entendía muy bien cuál era el propósito de este programa. Y que había cosas que le habían hecho ruido. Por ejemplo, cuando yo había dicho que a Jesús lo mataron por judío. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué le hizo ruido eso? Me dice, bueno, porque Jesús vino al mundo con una misión y su muerte fue para redimirnos a todos los cristianos de nuestros pecados y para redimir al mundo. Su muerte fue con un propósito de salvación. Y entonces yo le contesté, pero no le estoy discutiendo para nada esa interpretación que usted hace de la muerte de Jesús. Pero ¿puede usted entender que si yo lo digo no para discutirle a usted y querer tener la razón, sino simplemente para señalar que los mismos hechos vistos desde otro lado pueden ser vistos de otro modo? Concretamente, los romanos lo crucificaron porque esa era la pena que imponían a los rebeldes contra la autoridad del Imperio Romano. Y lo crucificaron en Judea, provincia romana en ese momento, del mismo modo que crucificaron a otros miles de judíos por rebeldes contra el Imperio Romano, incluso aunque no fueran rebeldes, simplemente para meter miedo a la población. Y lo que yo estoy diciendo de ningún modo contradice la fe de usted y la interpretación que usted hace desde su fe. Y entonces, bueno, después de esa conversación yo me quedé pensando, ¿no? Que tal vez sea bueno que yo intente explicar un poco más el propósito de este programa. ¿Qué significa diálogo teológico? Diálogo teológico, litúrgico, significa poner en diálogo
a las tradiciones interpretativas judía y cristiana, es decir, poner en diálogo lo que encuentran, a veces muy diferente, en el mismo texto. Y creo que ese es el paso adelante, la vuelta de tuerca que nos falta, y que el diálogo, en primer lugar, no necesariamente sea entre dos personas. Yo ahora estoy acá, yo hablando solito, y eso no quiere decir que no sea un diálogo, porque estoy en diálogo con un interlocutor imaginario por un lado, pero por otro lado es usted que está escuchando. Para el diálogo no hace falta que haya dos personas hablando e intercambiando opiniones sobre un tema. Eso en primer lugar, para aclarar que diálogo tiene que ver con el contenido de una conversación que puede en algún momento ser unidireccional o bidireccional todo el tiempo. Eso es anecdótico. Les quiero dar algunos ejemplos de a qué me refiero por tradición interpretativa cristiana y judía. Tomemos, por ejemplo, la escena en Génesis 18, donde 3 mensajeros o ángeles, o tal vez uno de ellos ni siquiera sea un ángel, no sabemos, visitan a Abraham, a ese Abraham que acostumbraba a sentarse delante de su tienda para ver pasar gente. Abraham los recibe con mucha hospitalidad. Y luego, bueno, a raíz de esa visita tiene el anuncio de que va a ser papá de Isaac, del que luego será Isaac. Esa escena, en la tradición interpretativa cristiana, significa, bueno, por un lado, la comida que ofrece Abraham un poco es la anticipación o anuncio de lo que será la Eucaristía. Y por otra parte, los 3 visitantes han sido interpretados como una representación o encarnación de la Santísima Trinidad. Para la tradición interpretativa judía, el mismo texto, las mismas palabras, significan que, bueno, ahí hay una enseñanza sobre lo importante que es la hospitalidad. Ahora, ¿alguna de estas dos lecturas es por definición errónea o está mal? No. Pero ambas son incompletas si no tienen en cuenta a la otra. Lo que no quiere decir que el judío que se entere de la interpretación cristiana vaya corriendo a bautizarse. Ni que el cristiano que se entere de la interpretación judía deje de creer en Jesús y vaya a circuncidarse. No. Pero son incompletas porque desaprovechan interpretaciones posibles que en algunos casos podrán ser interesantes, en otros tal vez no, pero que abren posibilidades. Y esas posibilidades son vitales y son, además, necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Todos los textos, tanto los del Antiguo Testamento, empecemos con los del Antiguo Testamento y los del Tanaj, que son 2 libros muy parecidos, emparentados, son de una misma familia, pero no son el mismo texto. Hay muchas diferencias, que por ahí algún día nos detengamos en eso. Pero la lectura del Tanaj puede hacerse, o la lectura del Antiguo Testamento, teniendo en mente el magisterio de Jesús como clave interpretativa. Y entonces está claro que van a surgir
a lo largo de los siglos, basándose en ciertos presupuestos teológicos que tienen que ver con los fundamentos del cristianismo, va a surgir una tradición interpretativa que leerá el Antiguo Testamento a la luz del magisterio de Jesús y tomando el magisterio de Jesús como clave interpretativa para entenderlo. Y eso está muy bien. Para los judíos, el magisterio de Jesús y lo que sobre él informa el Nuevo Testamento no es la clave interpretativa para sacarle el jugo al Tanaj, para poder aprovecharlo para vivir intentando ser mejor persona. Y yo creo que esta diferencia en las tradiciones interpretativas nos ha llevado a una situación dramática. Y acá, si me permiten, voy a hacer una breve excursión a otro tema. Yo, antes de dedicarme, como ahora, fundamentalmente al diálogo interconfesional, durante muchos años fui psicólogo clínico, trabajaba con pacientes, lo sigo haciendo, pero trabajaba especialmente con grupos grandes. Y en particular, trabajé como 10 años en la época en que era miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Trabajé coordinando grupos multitudinarios en hospitales psiquiátricos, más de 100 pacientes a veces. Un dispositivo terapéutico muy interesante porque una familia escucha los problemas de otra familia, se ve reflejada y entonces los miembros de una familia pueden aprender en base a lo que le pasa a otra familia. Bueno, pero no solo los pacientes aprenden. Yo aprendí muchísimo de esos grupos. Y una de las cosas, para mí, más importantes que aprendí, es que es terrible querer tener la razón. He visto, me consta, doy testimonio, he visto docenas de familias, de gente que en realidad se quiere entrañable y apasionadamente, donde unos transforman la vida de otros en un tránsito por el infierno simplemente por querer tener la razón en algo. Y entonces reflexioné en base a esto que observé. Y entendí que hay ciertos ámbitos en los que tener la razón es importante. Por ejemplo, si uno es un abogado y lo contratan para defender a un cliente, uno tiene que lograr convencer al juez o al jurado o lo que sea de que uno tiene la razón y el cliente de uno tiene la razón y ya está. En ese ámbito es importantísimo. Pero en otros ámbitos es muy negativamente contraproducente ganarle una discusión a alguien que uno ama demostrándole que uno tiene la razón puede tener como costo destruir el vínculo con ese ser querido. ¿Por qué? Porque uno, para demostrar que tiene la razón, tiene que argumentar y pasar por encima de las razones del otro. Y esto, inadvertidamente, es pasar simbólicamente por encima del sentir y del pensar de la otra persona. Es decir, transformar al otro de interlocutor en un vínculo, transformarlo en obstáculo, meramente. Bien, termino la excursión por mis años como terapeuta de grupos.
Porque eso que yo aprendí en los grupos multifamiliares o multitudinarios, de terapia en el Hospital Borda, por ejemplo, en el servicio Primera Cátedra de Psiquiatría, por ejemplo, 10 años. Lo que aprendí allí se puede trasladar perfectamente a el encuentro entre cristianos y judíos y a querer tener la razón sobre cuestiones teológicas. El costo de querer imponer una interpretación como la única válida ha significado que judíos y cristianos históricamente nos hayamos cerrado los unos a los otros de manera inhumana. Y creo que el diálogo interconfesional que ha avanzado mucho en estos últimos 60 años, digo más o menos, desde el Concilio Vaticano II y Jules Isaac hablando con Juan XXIII, Juan XXIII horrorizado por lo que sucedió en los campos de exterminio y dándose cuenta de que no era culpa de la Iglesia Católica, sin ninguna duda, nadie está diciendo eso, pero que de alguna manera la enseñanza del desprecio por el pueblo judío algo tenía que ver como fundamento de lo que había pasado después fuera del ámbito de la Iglesia. Juan XXIII se dio cuenta de eso. Solamente por darse cuenta de eso, pasó a ser recordado con amor en el pueblo judío como el bueno. Y Jules Isaac fue a verlo, y cuando el Papa le dijo, ¿qué podemos hacer para cambiar esto?, le dijo Jules Isaac a Juan XXIII, termine con la enseñanza del desprecio. Menuda tarea. Menuda tarea. No es poco, pero es necesario. Entonces, claro, en el diálogo entre judíos y cristianos hay como momentos o etapas. En un primer momento está la etapa del té y simpatía, donde dignatarios de un lado y del otro se juntan como para restablecer una conversación diplomática, digamos, como para mostrar que todos nos consideramos mutua y recíprocamente seres humanos, personas tratables, respetables, que podemos escucharnos. Luego viene otra etapa muy importante, que también ya se ha recorrido mucho, que es la de, bueno, si todos somos seres humanos, ¿por qué no vamos a trabajar en conjunto para juntos luchar contra el hambre, la enfermedad, las represiones ilegales de las dictaduras? Y sí, y en muchos sentidos estos dos niveles de diálogo existen y es necesario que siga trabajándose en ellos. Pero hay otro nivel posterior que es necesario para poder luchar contra el antijudaísmo, contra la brasa, porque donde hubo fuego, brasas quedan. Luchar contra el antijudaísmo en el seno de la Iglesia, las iglesias de diferentes denominaciones cristianas, no sé si todas, que es el diálogo en el plano teológico. Porque es necesario. Miren, por ejemplo, el Papa Francisco dejó, a mi entender, un legado importante en este sentido. En el año 2019, a raíz de que algunos de sus amigos de corazón, de verdad, judíos,
le dijeron que se sentían un poco mal con que hablara peyorativamente de los fariseos. Claro, lo hacía en función de que hay una larguísima tradición en la Iglesia Católica de considerar a los fariseos gente que no merece confianza, gente mala, en pocas palabras. El problema es que el movimiento fariseo es un poco el antecesor de lo que luego sería el judaísmo rabínico. Con lo que, de alguna manera, no estaba ya la Iglesia culpando a los judíos de nada, pero de todas maneras, a sus raíces y fuente de inspiración y maestros los sigue y seguía descalificando. Y entonces el Papa Francisco pidió que los estudiosos católicos viesen la posibilidad, año 2019, viesen la posibilidad de tener una visión diferente acerca de los fariseos, de modo de más efectivamente poder combatir el antijudaísmo. Bueno, esa tarea que propuso el Papa Francisco, que en paz descanse, todavía está por delante. Es un ejemplo, ¿no? Yo digo, el legado del Papa Francisco en este punto. El mismo Papa Francisco, a medida que pasaron los años y no recibió de parte de los estudiosos católicos un informe de por qué se podía decir otras cosas de los fariseos, bueno, siguió usando el vocabulario como antes, lo que generó que muchos de sus amigos judíos se sintieran desilusionados finalmente. Y es muy doloroso esto. Pero hay que entender que, bueno, un líder tiene que liderar, no salir corriendo y que lo sigan. Un líder de algo tan grande como la Iglesia Católica no puede imponer de motu propio, por su propio criterio, todo, si no hay respuesta de la Grey y no hay ni siquiera respuesta de los investigadores en exégesis, en Biblia, en teología. Entonces, lo que le pasó a su santidad el Papa Francisco entre el 2019 y el 2025 es un ejemplo de cuánto necesitamos este trabajo. Y no es solo por la palabrita fariseos. Miren, lo cierto es que tanto para judíos como para cristianos hay una consigna central, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. La encontramos en el centro del libro de Levítico, en el centro de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y la encontramos en el magisterio de Jesús también. El problema es que ¿cómo se hace para amar al prójimo? O, en el caso de la Torá, se puede traducir prójimo, también se puede decir semejante. ¿Cómo se hace para amar al prójimo si no se lo entiende y no se lo conoce? Entonces yo creo que hay que entender, conocer, estudiar cómo interpreta el otro sus sagradas escrituras y qué entiende de nuestras sagradas escrituras, para así poder amarnos en serio. Y eso es el diálogo en el plano teológico que en este programa proponemos fomentar, invitamos a desarrollar.
El buen trato diplomático, el té y simpatía, las amistades personales entre judíos y cristianos existen, son una realidad buena, necesaria. La colaboración en proyectos culturales, sociales, existe y está muy buena. Pero todavía quedan, por ejemplo, entre los cristianos, muchos que tienen una vaga sensación de que el Dios del amor en realidad es el del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, violento. Lo que en última instancia remite a una herejía, la marcionista. Pero bueno, lo cierto es que es lo que muchos cristianos todavía hoy en día sienten. Del lado judío hay muchos que sienten o piensan que todo el Nuevo Testamento es una interpretación medio aguada y tendenciosa de las enseñanzas del Tanaj y de la tradición judía. Y la verdad que con esas actitudes de ambos lados es muy difícil avanzar en la construcción de lo que Yoel Ben-Arie, para mí genialmente, ha denominado dos caminos, una salvación. Pues estamos todos en el bote. El bote es el planeta Tierra. Y judíos y cristianos estamos muy cerca y muy juntos en esto. Y realmente, miren, si la mejor
manera de llevarse bien con un vecino es entender cómo ve el vecino la pared que hay entre donde vive el vecino y donde vivimos nosotros. Nosotros vemos nuestro lado de esa pared. Puede ser baja, podemos mirar por encima de ella, pero hay una división. Puede ser puramente simbólica, pero la hay. ¿Qué ve el otro cuando me ve? Es necesario conocer eso para entender mejor quién es el otro y tratarlo en función de ese conocimiento, de modo que se sienta respetado, no meramente tolerado. Es necesario. El camino que necesitamos recorrer no es el de reescribir la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Nos han llegado de la manera en la que nos han llegado porque hay una historia, una tradición que nos los da. Pero lo que tenemos que hacer es releerlos. Y una manera apropiada de releerlos es con lentes bifocales. Lentes que tienen en cuenta la manera de ver que tiene el otro. Por ejemplo, no se puede tachar de los evangelios y hechos de los apóstoles y de las epístolas de San Pablo la palabra fariseos. No corresponde. Pero hay que leer de una manera nueva. Estoy refiriéndome al problema que planteó en su momento el Papa Francisco, que en paz descanse. ¿Qué significa leer de una manera nueva? Y entender que San Pablo, en una de sus epístolas, declara que él es fariseo. ¿Y eso qué significa? Y las connotaciones negativas que tiene incluso en su redacción el texto del Nuevo Testamento cuando habla de los fariseos. Y que ni siquiera con la mejor intencionada de las interpretaciones puede ser apartada. Bueno, pero se puede aprender a leer cómo es que llegó eso ahí, por qué, y tenerlo en cuenta. Es una tarea difícil. Nadie dijo que era fácil. Pero con el diálogo pasa algo maravilloso. Si uno se anima a dar el primer paso, muchas veces sucede el milagro de que las aguas se abren. Y donde había una imposibilidad, de golpe se abre un camino. El diálogo es hacer ese milagro. Para eso, por supuesto, a veces hay que transformar el dolor en amor, cosa nada fácil, pero necesaria. Quiero darles un par de ejemplos ilustrativos de a qué me refiero con las diferentes tradiciones interpretativas y en qué sentido las interpretaciones son incompletas, no erróneas, incompletas, las de unos y las de otros. Por ejemplo, el libro de Jonás del Antiguo Testamento cristiano, para los cristianos es fundamentalmente un libro que habla sobre la resurrección al tercer día de Jesús. Es un anuncio. Esta es una lectura clásica cristiana. En el caso de la tradición interpretativa judía, es un libro sobre el
arrepentimiento. Y en una lectura judía más sofisticada, porque les aclaro, del lado judío suele no haber una interpretación, sino que varias que se complementan entre sí, puede también ser una reflexión sobre, una invitación a que reflexionemos sobre cómo es esto. Hashem envía un profeta para que le diga a los ciudadanos de Nínive que se arrepientan, cambien, rectifiquen su conducta, es decir, hagan lo que en hebreo se llama teshuvá, y lo logra. Hashem logra que Jonás vaya, y Jonás finalmente, aunque se oponía, logra que los habitantes de Nínive cambien su conducta, cuando Nínive es la semilla del imperio asirio, que luego arrasará al reino del norte, a la casa de Israel, el reino de la dinastía de los Omríades, y llevará al exilio a 10 tribus, la mayor parte de las cuales perderán su identidad como 10 tribus de Israel. ¿Qué es esto? Hashem ama al pueblo judío, su pueblo segulá, su pueblo atesorado, y interviene para que uno de los históricamente peores enemigos del pueblo de Israel cambie su conducta y sobreviva. ¿De qué lado está Hashem? Bueno, leído así, el libro de Jonás habla sobre la universalidad de Hashem, que no es solamente Dios del pueblo judío, sino de todos los pueblos y de todo el mundo, y que la dispersión de Israel, aunque a los judíos nos resulte de doloroso recuerdo, tiene un sentido en el plan de Dios. Un sentido que luego el Talmud recoge, diciendo, bueno, fuimos dispersos entre las naciones para llevar la luz de la Torá a las naciones. Y en la lectura de Yoel Ben Arie, por ejemplo, el Magisterio de Jesús, es para los descendientes de la casa de Israel y la gente de otros pueblos que se unan a ellos, que quieran volver a acercarse a Hashem, no ya a través de las reglas de vida, de la práctica de vida judía, sino simplemente por devoción y amor, por gracia. Lo nombro a menudo a Yoel Ben Arie porque yo creo que está haciendo un trabajo muy importante en promover el diálogo en el plano teológico, que ese trabajo todavía no se nota, aunque yo leí, me consta, una carta dirigida por el Papa Francisco a él, diciéndole que, en pocas palabras, la voy a traer otro día para leérselas, pero en pocas palabras le está diciendo respecto a sus ideas, bien, siga, es por ahí. Los invito a que algún martes de 18:30 a 20 horas nos acompañen en un grupo, es totalmente gratuito esto, no significa un costo de dinero, en un grupo de encuentro para dialogar sobre cuestiones de teología entre judíos y cristianos. Si quieren tomen nota, les paso el ID del Zoom y el código clave para entrar. El ID es 876-0928-8218 y el código es 426116. Repito, el ID del Zoom es 876-0928-8218 y la contraseña del Zoom es 426116. Todos los martes de 18:30 a 20. O si no, también los jueves ingresen al
Campus San Pablo, al sitio web, los jueves dicto un curso del que pueden participar también del encuentro, no del aula virtual. El aula virtual tiene luego un costo para el que quiera toda la bibliografía y todo eso, pero de las conversaciones pueden participar de forma gratuita. Se llama Descubriendo nuestras raíces, el curso. Es los jueves de 20 a 22. Bueno, el punto es que se puede reemplazar la polémica por el diálogo que abre posibilidades y la ignorancia por el respeto que contiene al amor. Este es el punto clave. Pero para hacerlo hace falta animarse a leer las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta que uno forma parte de la comunidad de uno, la que le ha transmitido una tradición interpretativa, pero que esa transmisión no da cuenta de todas las interpretaciones posibles y que las interpretaciones que ofrece la tradición de uno son incompletas, hay otras posibles. Y que uno no pierde su identidad si conoce las interpretaciones del otro, las lecturas del otro. Todo lo contrario, se enriquece y crece. Crece en donde tiene sus raíces. No hay que tenerle miedo a esto, pero es una tarea que va a llevar mucho tiempo. Y en la tradición judía se dice que por más que yo sepa que no voy a poder completar la tarea, eso no me exime de empezar ya a realizar lo que pueda. Yo les había prometido un par de ejemplos de interpretaciones diferentes. Aquí va otro. En el libro del profeta Isaías se lee varios versículos donde habla del siervo sufriente. Para la tradición interpretativa cristiana, esos versículos son centrales, fundamentales, hablan, por supuesto, de Jesús. Esa no es la única interpretación posible, pero por favor entiéndanme, no digo que esté equivocada, que esté mal, por favor, no ese es el punto. Es muy válida, es valiosa, es importante esa interpretación. Pero ¿alguna vez pensaron cómo interpreta el pueblo judío para el cual Jesús no terminó siendo reconocido como el Mesías? Que en un primer momento parece ser que muchos judíos creyeron que era el Mesías, querían que lo fuese. Por algo salieron a recibirlo en Jerusalén con palmas, viéndolo venir en un burrito. Por algo sus discípulos, sus primeros discípulos fueron todos judíos. Pero después, la idea tradicional que tiene el pueblo judío Mesías es alguien que restaura al pueblo de Israel, y no, los romanos terminaron pocas décadas después de fallecido, de ejecutarlo a Jesús, no entre el tema de la resurrección, pero pocos años después de que lo asesinaran en la cruz y de su resurrección, los romanos terminaron de destruir a Israel. Donde estaba Jerusalén hicieron una ciudadela romana, Aelia Capitolina, y llevaron a miles y miles de judíos como esclavos a Roma. De hecho, ¿sabían que el Coliseo romano fue construido con una mano de obra que predominantemente era un grupo de 70.000 esclavos judíos capturados alrededor del año 70 a 72 en la guerra esa en la que destruyeron el templo de Jerusalén? Bueno, entonces, para los judíos, Jesús terminó no siendo el Mesías. Bien. ¿Y el siervo sufriente de Isaías?
¿Qué significa para la lectura judía? Representa al pueblo de Israel y al pueblo judío en particular. El pueblo de Israel son las 12 tribus, el pueblo judío son básicamente la tribu de Judá, más algunos otros de las otras tribus que lograron unírseles, los benjaminitas, como San Pablo, los simeonitas, qué sé yo. Bueno, básicamente el siervo sufriente, aquel a quien Hashem le promete que lo va a restituir y le promete un futuro, es el pueblo de Israel sufriente, que no por eso deja de servir a Hashem. Fíjense qué diferente la interpretación. Y al amigo cristiano que me diga que esa interpretación no es válida y no es legítima, ¿qué quieren que le diga? Está bien, no vamos a discutir, no voy a entrar en la polémica, se la pierde. Entonces, ahí tienen un ejemplo, ¿no?, de otros versículos que una tradición interpretativa y la otra entienden o ven de maneras muy diferentes. Alguna de las dos es la única verdadera, haciendo que el otro, el que entiende otra cosa, esté fundamentalmente errado, mal, o son diferentes maneras de ver y leer una escritura. En este mundo donde hablamos de globalización y estamos todos tan intercomunicados, por supuesto que cada uno puede creer en el fuero íntimo que sí, que tiene la razón y que el otro se está perdiendo algo. Pero lo que no puede hacer es querer tener la razón y tratar de imponer su visión sobre la del otro. Eso no. Pero además, si logra frenar un poco el ímpetu de su estar seguro de que tiene la razón y se aviene a abrirse al encuentro con lo que hace que el otro sea otro, aquello que nos diferencia, por ahí encuentre cosas valiosas que lo alimenten para crecer desde sus propias raíces. Pero es un camino que hay que recorrerlo, en pocas palabras. Así que, en síntesis, la propuesta de este programa, que va a incluir invitados, por supuesto, en el futuro, además de alguna charla mía como hoy, es promover, estimular, que aprendamos todos, judíos y cristianos, a meternos en el diálogo, lo que no necesariamente signifique siempre conversar con el otro. Meternos en el diálogo significa abrirnos a tratar de aprender qué es lo que ve de diferente el otro, qué ve de mí y qué puedo hacer yo con eso. La tradición interpretativa cristiana se ha enfocado de manera muy cristocéntrica en interpretar el Antiguo Testamento siempre en función del magisterio de Jesús. La tradición interpretativa judía no solo no se ha centrado, no ha tomado como clave interpretativa el magisterio de Jesús, sino que ha sido un poco más diversa. No es que la cristiana no lo sea, pero ha sido más diversificada porque, bueno, somos un pueblo, el pueblo judío, que ha estado durante miles de años disperso en todo el planeta, y a cada lugar a donde fuimos nos llevamos algo, alguna manera de entender o pensar, y todo esto enriqueció la tradición interpretativa judía. Lo fundamental
que yo tengo para aportar en esto es que conozco un poco, pero conozco gente que sabe mucho más de la tradición interpretativa judía. Un poquito conozco, no mucho. Y un poco de la tradición interpretativa cristiana. Y me di cuenta, con los años, que querer tener la razón es el mejor camino para perder la razón. Y que en cuestiones de teología, de hermenéutica bíblica, lo más sano y saludable que podemos hacer es abrirnos a la posibilidad de entender lo que para nosotros es sagrado, entenderlo como lo entiende el otro, para quien también es sagrado, pero por otros motivos, y entonces tiene otra explicación. את נוגעת בשמיים, עטורה הילה של אור, ושבילים עולים אלייך מקצווי עולם. את ימים רבים נשארת, עתיקה ונהדרת, ושמורה לעד בלב כולם. מה יפו עצי הזית ואבני הסמטאות, ובתווך הר הבית וכלב הולם, ומילה כמו עטרת, ומילה כמו תפארת, נועדו רק לך ירושלים. ירושלים, ירושלים, בשערייך אור עולם, ואל הרייך נישא עיניים, תמיד אלייך ירושלים. בקדרון נובעים המים, מפקים בגאיות, ומעל הדעים בלייך למרומים עולה. את היית ואת נשארת, עיר שלום גולת כותרת, תהילה לעד ירושלים. ירושלים, ירושלים, בשערייך אור עולם, ואל הרייך נישא עיניים, תמיד אלייך ירושלים. ירושלים, ירושלים, בשערייך אור עולם, ואל הרייך נישא עיניים, תמיד אלייך ירושלים, תמיד אלייך Bueno, amigos, antes de despedirme, les reitero la invitación. Ha sido una semana muy, muy movida. El sábado, las exequias del Papa Francisco, que en paz descanse. Martes, miércoles, el día de recuerdo de la memoria de los soldados fallecidos en defensa del Estado de Israel y de las víctimas del terrorismo. El miércoles, Día de la Independencia de Israel. Bueno,
una semana muy movida y el jueves los invito a que entren a San Pablo Campus y se acerquen al curso Descubriendo nuestras raíces. También en San Pablo Campus pueden encontrar el blog que casi todas las semanas escribo con reflexiones desde la perspectiva de la cosmovisión judía, de lo que domingo a domingo se va leyendo en el leccionario cristiano en las iglesias. Y luego los invito para el martes próximo al grupo de encuentro, de diálogo entre judíos y cristianos que coordino los martes a las 18:30 en el Zoom. Por las dudas les doy de vuelta el número 876-0928-8218 y el código de entrada 426116. Espero verlos por allí y que tengan una buena y bendecida semana. Shalom, shalom.